¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Muy bien. Bueno, voy a dar una presentación de algunos tips de DataWeave. Son como tips random que yo fui aprendiendo con el tiempo. Y pues le puse intermediate porque no son básicos, pero pues tampoco son muy avanzados. Son como tips normales que están muy útiles, la verdad. Esto es lo que voy a hablar. En la mira pasada ya habíamos hablado más o menos de el playground de DataWeave, que precisamente está basado en un contenedor. Es una imagen de Docker que puedes bajar a tu local y la puedes correr localmente o la puedes accesar mediante una imagen. Ahorita voy a dar más detalles. Después voy a explicar lo que significa el application DataWeave como un output, que yo no sabía que existía hasta que tomé un training de MuleSoft y se me hizo muy útil. Y unas formas de llamar algunas funciones, y voy a hablar específicamente de concatenación objetos y strings usando esos caracteres que se ven ahí, los curly brackets y los paréntesis. Y pues también null checkers, que tal vez ya los conocen, tal vez no. Tal vez se les hace diferente porque estos null checkers, aparte del default, bueno, el if y el else, no sé si se acuerdan, pero en Mule 3 era when y otherwise. Y esto pues cambia en DataWeave 2 o en Mule 4. Y pues voy a hablar primero del playground de DataWeave. Si están familiarizados con Docker o con Git, lo pueden comparar con Git más o menos. Docker Hub es como entrar a GitHub. Entonces, si tú entras a ese link de ahí de Docker Hub, te va a llevar a esta imagen de aquí. Que aquí, pues, si te vas a tags, puedes encontrar las diferentes versiones del playground que existen. Están las versiones 2 y las versiones 1. Entonces, si tú quieres utilizar el playground para la versión 1, vas a tener que bajar la imagen de Docker y correrla en tu local, porque pues hay un link donde puedes accesar que está en el internet público, pero ese nada más existe para la versión 2, no para la versión 1. Después escribiré un post para cómo bajar esta imagen y cómo correrla localmente si no están familiarizados con Docker. Y por lo pronto pues me pueden escribir si lo quieren correr localmente. Y todos los ejemplos que voy a usar ahorita están basados en este playground, en el de DataWeave 2. Solo tienen que entrar a este link y van a ver esta misma imagen de aquí. Aquí pueden modificar el input, el payload, lo que sea que ustedes pongan. Aquí va a estar su script y pues acá de este lado va a estar, acá de este lado va a estar el output de lo que sea que escriban ustedes aquí, ¿no? Y está más fácil de usar porque así no tienen que entrar a Studio y abrir y esperar a que se cargue y crear un nuevo proyecto y todo eso. Si nada más lo que quieren ver es la transformación, pues pueden venir a esta liga y ya de aquí van a poder así rápido poner todo lo que quieran y ver el output. Y para mí pues es mucho más cómodo, es mucho más rápido y me gusta cómo se ve. Entonces, hablando del output de Application DataWeave, es básicamente la estructura interna que usa DataWeave. Lo que sea que genere un script, pues primero se genera la estructura interna de DataWeave y luego se transforma a lo que sea que tú pongas aquí en output, ¿no? Entonces, si pones application/DataWeave, vas a ver todo lo que sea que se esté generando por abajo, ¿no? Por aquí, por ejemplo, si pones aquí nada más plus plus, que es una función, te va a dar aquí pues cuál es la información de esa función, ¿no? Te da aquí el argumento 1 o 0 y el segundo argumento, que es todo lo que acepta: array, string, object, date, local time, etc. Y si está disponible el output, pues te lo va a dar. En este caso no aparece disponible porque pues no sabe qué es
cuáles son los argumentos que le estás metiendo, ¿no? Puede ser array con array y te va a dar un array. O puede ser un string con string y te va a dar un string. Y pues sí, aquí puedes ver el número de argumentos y puedes ver el output. Y nota, muy importante, no es recomendable que le den deploy a sus aplicaciones usando este output de Application Data Weave porque va a afectar en su performance. Así que pues lo pueden usar si lo usan en estudio para ver en su preview de sus transformaciones. Lo pueden usar para ver lo que está pasando abajo, pero acuérdense de regresarlo a JSON o a Java o a XML, porque si no les va a afectar en el performance de su aplicación. Después, ¿cómo pueden llamar funciones? Cuando hay funciones con dos argumentos, tal vez esto ya lo saben, pero igual lo pongo aquí por si acaso. Lo puedes llamar hablándole a la función primero y luego entre paréntesis poniendo los dos argumentos que le estás mandando a la función. O también puedes escribir el primer argumento, luego el nombre de la función y luego el segundo argumento. Aquí tenemos ejemplos usando la función contains. Entonces yo mando aquí contains y luego entre paréntesis pongo mi string, mi primer string y luego lo que quiero encontrar adentro de ese string. Y pues me da true. Y de esta misma forma podemos mandar el argumento 1, luego contains, luego el argumento 2 y también me va a dar true. Son simplemente dos formas diferentes de escribirlo, pero pues ambas funcionan exactamente igual. Depende más cómo son los estándares de su proyecto o pues el readability, ¿no? Si se ve mejor así o si se ve mejor así, si tienes como un string muy grande o si tienes un array muy grande, cosas así. Pero los dos son bienvenidos. Ahora voy a hablar de la concatenación. Y esta parte me gusta mucho porque esto no está en los documentos de MuleSoft. No sé por qué. Y lo chequé 2 veces con el maestro que dio la clase de DataWeave avanzada. Esto él lo sabe porque ella lo sabía, pero esto no está en los documentos. Y no lo pude encontrar. Tal vez sí está, pero no estoy segura. Y voy a empezar con la que supongo que todos conocen, el plus plus. Si no lo conocen, pues simplemente es para concatenar. Y aquí pues podemos ver cuáles son los tipos de datos que acepta. Esto es de la documentación de MuleSoft. Aquí lo pueden ver más clarito. Y pues por ejemplo tenemos array y regresa un array. O tenemos local time y date y te va a regresar un local date time. Y pues muchos diferentes. Dependiendo de lo que quieran estar concatenando, te va a dar un output diferente. Todo esto lo pueden encontrar en la documentación de MuleSoft. Y luego, ¿qué pasa si utilizas el plus plus con objetos? Para concatenar dos objetos, en este caso, bueno, son 3. Tenemos el payload, que es un tipo JSON. Y luego aquí yo creo 2 variables. Este es otro objeto, nada más con un campo. Y este es otro objeto que tiene un campo y un objeto. Entonces, si yo hago payload plus plus new object plus plus new object 2, al final me va a regresar una concatenación de los 3 objetos en uno. Que muy probablemente ya han usado esto si les ha tocado hacer transformaciones de DataWeave 2 con objetos. Es de las más básicas. Pero lo divertido es lo que sigue. Si yo aquí abro curly brackets, no me acuerdo cómo se dice esto en español. Corchetes, creo. Corchetes. Si tengo yo aquí corchetes y luego pongo objetos adentro de paréntesis, también se pueden concatenar los objetos. La única parte tricky aquí es recordar poner los objetos adentro de paréntesis, porque si no le pones paréntesis, no funciona. O si le pones paréntesis afuera,
todos los objetos, pero no afuera de cada objeto, tampoco funciona. ¿Alguien le ha tocado ver este tipo de sintaxis? Está muy divertida. Ya, yo sí la he visto, pero o sea, sí no la definen como parte de concatenación, Mm. pero si te vas a la parte de map object, Ah, ok. cuando quieres como que reemplazar todo el key value, Ujú. la única forma de hacerlo es con eso, o sea, paréntesis que abren y cierran, y obviamente está dentro de unas llaves representando un objeto. Entonces, pero Sí. sí no lo mencionan como concatenación, sino como eso, como para agregar un objeto en el map object. ¿Me explico? Entonces me imagino que por eso está escondido. Tal vez esté por ahí. No estoy segura. Yo no lo pude encontrar. Bueno, muchas gracias, Víctor. Y bueno, por qué pasa eso? Cuando hay paréntesis adentro de corchetes, los paréntesis se vuelven destructores de objetos. Pueden destruir arrays, que adentro del array tienen objetos, o pueden destruir el objeto entero en key value pairs o en um, pues las llaves y los valores, ¿no? En este caso, digamos que tengo este objeto y si yo pongo todo este objeto dentro de paréntesis, adentro de corchetes, se rompe todo el objeto y me deja nada más field A y object, que son mis dos keys y mis valores, que sería field A value y todo este objeto que está aquí en object. Entonces se rompen esos key value pairs y me quedan ahí flotando. Pero luego como yo tengo los corchetes de acá afuera, se vuelve a ser un objeto. Y no hay forma de demostrar esto porque no se puede. No puedes tener keys en values flotando por ahí que no estén adentro de un objeto. Pero pues puedes hacer varias pruebas para ver que sí funciona de esa forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, si en esa parte yo nada más puse corchetes afuera y luego paréntesis justo después de los corchetes. Y aquí nada más tengo un array. Entonces, adentro de este array puse yo mis tres objetos y ya no tengo que poner cada objeto entre paréntesis, como hice anteriormente. Y esto es porque, pues, el destructor, que son estos dos paréntesis, están agarrando nada más el array, no están agarrando cada objeto por separado. Entonces, automáticamente agarran todo el array y luego agarran cada objeto y lo separan en key value pairs. Y luego lo juntan todo con los corchetes de afuera. A mí se me hizo bien loco todo eso y se me hizo muy padre, entonces a cada rato lo estoy compartiendo. Después tenemos esta otra expresión, el signo de pesos y paréntesis, que lo que hace es que evalúa expresiones que estén adentro de los paréntesis y lo que sea que se haya evaluado lo trata de convertir a un string y lo agrega al string que tú tienes. Por ejemplo, aquí tenemos hello y luego signo de pesos, paréntesis, str, que str aquí significa world. Entonces me regresa hello world. O también puedo hablarle a un objeto.text y aquí mi objeto.text es world también. O puedo decir 1 más 1 es igual y luego aquí entre paréntesis escribo el 1 más 1 y me va a regresar un 2. Como pueden ver aquí se ve una rayita verde. Eso es un warning porque en DataWeave 2, no sé por qué, cuando tienes operaciones aritméticas y luego las quieres hacer en un string, que sí se puede hacer automáticamente como en este caso, pero te dice como lo que sea que estés haciendo me va a regresar un número y no un string. Entonces te da un warning porque sí funciona, pero es como para que estés consciente de que lo que estás haciendo no es un string y es un número. Entonces tú nada más puedes arreglar esto nada más de que poniendo as string justo después del 1 más 1.
y ya con eso ya se va el warning, que igual funciona con warning o sin warning. Y pues la otra forma de hacerlo con el plus plus es diciendo hello, plus plus, string, plus plus y el signo de admiración, que pues para mí se me hace más largo. La opción 4 es exactamente la misma que la opción 1, pero pues la opción 4 ocupa mucho más espacio porque tienes que poner el plus plus y luego cerrar el string y volverlo a abrir. Y en cambio, si nada más utilizas el signo de pesos y los paréntesis, pues ya aquí adentro te queda y se ve más bonito. ¿No hay ninguna duda hasta ahorita o hubo algo que no expliqué bien? No, todo bien. Perfecto. De esa de expresiones, Ajá. o sea, cualquier expresión data whip que pongas ahí la va a ejecutar como eso, como una expresión. O sea, es lo que pasa. Sí, O sea, sí, solo prácticamente sí. es. Ok, ok. Sí, y solo sí puede ser un string. Por ejemplo, si la expresión que tienes aquí dentro da un array, no va a funcionar. Te va a mandar un error de que no puede convertir ese array en un string. Pero, por ejemplo, si tuviera, digamos, en vez de, por ejemplo, en tu variable que dice word, Ujú. si pusiera una llamada a otra variable, por ejemplo, que dijera bars.object y yo lo que esperara es que me diera el resultado de lo que tienes en object, en la variable object. ¿Crees que funcione? O digo, no sé, es la duda que tengo. ¿Hablas de esta variable o de otra variable? Por ejemplo, digamos que dentro de el string de bars, Ajá, bueno, el str, en vez de ser word, ajá. tuvieras dentro la expresión bars.object, que hace referencia a tu variable de abajo, ¿no? Y Pues que la resolviera y que me diera al final el objeto text word. si nada más pusieras aquí la referencia a object, no se podría porque te regresaría el objeto entero, ¿no? Y el objeto pues no puede ser casted en un string. Pero si pones objeto.text y eso sí es Ajá, un string, ahí sí lo eso puedes sí usar. lo resolvería. Ok, Ujú. entiendo. Sí, Ya, sí, ya, ya. sí. Mientras lo que tú hagas referencia sea un string o sea un número, porque los números sí se pueden pasar a string, sí va a funcionar, pero si es un objeto, si es un Ya, ya no. array, no funciona. Pero sí resolvería la expresión, digamos, solo que tendría que resolver. O sea, el resultado tendría que ser un string de todas formas. Ya, Sí, exacto. gracias, gracias. De nada. Bueno, y de los null checkers voy a hablar de default, que muy probablemente ya lo conocen, if else o de if, solito. ¿Qué hacen los null checkers? Son expresiones que tú agregas para decir, en caso de que lo que sea que yo mande aquí sea nulo, entonces haz esta otra cosa. Porque puede que tú tengas una concatenación, pero pues si tratas de concatenar algo con un nulo, no te va a funcionar y te va a mandar un error. Y te va a decir de que pues no puedes concatenar algo que te va a dar un nulo. Entonces, lo que se hace aquí es crear un null checker que diga, si esto va a darme un nulo, pues entonces escribe otra cosa para que pueda continuar tu script y no te vaya a salir ningún error. Que en muchos proyectos he visto que la gente asume que el valor sí va a venir, o que va a ser un string o que va a ser un empty string o un espacio o lo que sea, pero asumen que sí va a venir un string. Entonces crean su script alrededor de que su variable sí va a ser un string, cuando un día es un nulo en vez de un string y se rompe todo, porque no pusieron null checkers. Entonces, en este ejemplo, tenemos un objeto con first name, last name, Alexandra Martínez, y tenemos una función que va a concatenar el primer string y el segundo string. Y pues aquí, usando lo que expliqué
hace un momento. Tenemos los corchetes afuera y luego el objeto aquí, que es este objeto. Y le voy a concatenar este otro valor que va a ser nombre. Y lo que va a ser nombre va a ser nada más concatenar el first name y el last name con esta función de aquí. Y pues ya, esto es todo lo que va a hacer. Mi primer objeto es first name, last name, Alexandra Martínez, y le voy a agregar un nuevo campo que se llama name, que va a contener la concatenación de Alexandra y Martínez. Entonces, si yo lo quiero usar con un default, yo puedo hacer, por decir algo, puedo escribir esto. Adentro de mi función de concat, voy a poner aquí default, que sea un string vacío, y también al segundo string que sea un string vacío. Entonces, en name1, nada más tengo Alexandra porque aquí estoy mandando mi segundo argumento como nulo. Y como ven, pues sí funciona. En el name2 lo tengo al revés. El primero va a ser nulo y luego concat y luego el segundo es mi last name. Y pues también funciona, pero me deja aquí un espacio. Un espacio después de Alexandra y aquí un espacio antes de Martínez. Si yo hubiera intentado hacer esta misma función con un nulo en el first name o en el last name, me hubiera mandado un error inmediatamente diciendo que no puedo concatenar nulos porque nada más tengo esta parte de aquí. Entonces, por eso se crea este default. Pero tengo esa pequeña falla que me está agregando un espacio aquí, porque este espacio se agrega no importa si es nulo o no es nulo. Entonces, puedo agregar un if else y decir, si mi primer string no es nulo y mi segundo string tampoco es nulo, entonces sí regresa un espacio. De lo contrario, regresa un string vacío. Y todo lo demás se queda igual. Entonces ya ahora tenemos a Alexandra sin espacio y Martínez sin espacio. Y en Te caso, funciona, sí, perdón, te funciona ahí también, por ejemplo, un replace, algo que te haga un reemplazo del espacio vacío para hacerlo más cortito, por ejemplo, en vez de usar el if. sí, 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 exacto. Ah, ya. No, no, digo, pensando en, por ejemplo, en ahorrarte código, por ejemplo, también un replace funcionaría, ¿no? En este caso. Pero está bien porque estás explicando la parte del if y el else también. Está bien. Sí, 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 esa sí, es una solución mucho más rápida, pero sí, es nada más para explicar cómo funciona el if else en caso de que haya como un requerimiento más grande que se tenga que hacer. Pero sí, sí, también puedes hacer eso, un replace. Y bueno, y después, perdón. en, en esta opción, imaginando que tengo aquí nulos los dos nombres, me va a quedar aquí mi tercer nombre como pues un empty string, ¿no? Porque si aquí string 1 es nulo, mi default me va a llevar un empty string. Y luego el string 2 también me va a llevar un empty string. Y como esta parte de en medio dice que si los dos son nulos, regresa un empty string, entonces al final me va a quedar un empty string. Y esto pues estaría mejor no mandar esta propiedad para nada si lo que va a mandar está vacío, suponiendo que ese es mi requerimiento. Entonces, lo que yo hago aquí es poner paréntesis alrededor de name3 y lo que sea que vaya a escribir. Y digo, if, nada más un if, no tengo que poner un else. Si el resultado de concat nulo nulo no es no es un empty string, pues sí lo muestras. Pero si lo que sea que regrese esta función de concat va a ser un empty string, entonces yo quiero que este campo ni siquiera lo muestres, ¿no? Y esto pues también lo pueden cambiar como a nulo o a cero o lo que sea que necesiten quitar, ¿no? Dependiendo si es un numérico
un valor numérico o si nada más no existe. Y pues como ven aquí en el resultado ya no me aparece mi name tree porque puse esta última función. Duda, Alexandra. Sí. Perdón. No sé si puedes regresar. Bueno, lo que pasa es que yo ahí veo que estás revalidando, ¿no? Porque la función ya está validando que no tengas nulos y vuelves a validar. Digo, Sí, nada sí, más sí. duda, si esa función devuelve un empty string, debería ser igual, ¿no? O sea, porque siento que lo estás volviendo a evaluar innecesariamente. Nada más como comentario, o sea, porque no sé si en realidad es necesario o si la función misma puede determinarlo. Sí, es nada más un ejemplo como muy sencillo, ¿no? Porque imagínate que en vez de pues concatenar nada más estas dos strings, tienes algo más grande que habla a una función que es un filtro y que hace un order by y que hace un group by y bla, 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 bla. Entonces, suponiendo que pues es una función muy grande, tú aquí nada más puedes decir de que si el resultado de la función no es nulo o no es cero o no es empty string, entonces sí muestra el resultado. Pero si está vacío el resultado, no quiero que muestres esta función. Que también me ha pasado en varias transformaciones que llamas a una función que ni siquiera tiene ningún parámetro. Entonces nada más es una función que dice, no sé, get last name. Y lo que sea que regrese a esa función, pues a veces es nulo o a veces es si trae algo. Entonces teníamos que hacer como la validación de que si sí trae algo, pues sí muestra el campo. Y si no contiene ningún valor que me sirva, pues ni siquiera muestres el campo. Ok, gracias. Sí, pero sí, o sea, este ejemplo está muy chiquito, nada más era para demostrar lo que se podía hacer. Vale, sí, era tu amigo. Gracias. Y pues sí, aquí están las referencias en caso de que quieran leer sobre el plus plus y los defaults. Y ya sería todo por esto. De DataWeave. ¿Tienen alguna otra duda? Quisiera enseñarles las transformaciones gigantes que yo he tenido que resolver con estas cosas. Juan sabe, por eso se ríe. Y pues sí, la verdad es que nunca está de más hacer estas validaciones porque hay veces que te va a regresar un nulo, te va a regresar algo bien raro y te va a explotar todo el script. Por más que el PO te diga que nunca va a regresar un nulo, no le crean. Siempre puede regresar un nulo. Y pues es mejor tener todo tu código con muchas defensas en caso de que regrese algo raro por ahí.